Estamos en la Feria de Abril, hay toros esta tarde en la Maestranza, pero allí también unas 1000 personas se manifestaban hace unas horas en contra de las corridas de toros frente a una de las plazas más importantes del mundo taurino, lo que ha provocado un enfrentamiento verbal entre aficionados y detractores de la fiesta nacional. Las asociaciones contra el maltrato del animal, convocantes de esa protesta, piden a los políticos su implicación para lograr la abolición, han dicho, del espectáculo. La manifestación pacífica partía del Palacio de San Telmo en dirección a la Maestranza, donde esperaba un fuerte dispositivo policial. En ella tomaban parte numerosos colectivos en defensa de los animales que, bajo el grito de "la tortura no es cultura", defendían a una parte de la sociedad que aseguran alcanza el 80% y que no apuesta por la tauromaquia. Son miles de animales que mueren única y exclusivamente por una cosa que refleja la Real Academia de la Lengua Española, que es sadismo, disfrutar con el dolor y el sufrimiento ajeno. Y eso es lo que nosotros consideramos que es lo que se vive y de lo que se disfruta ahí dentro, del sadismo que produce ver la tortura, humillación y muerte de animales. Frente a ellos, los aficionados a la fiesta nacional, sorprendidos de que a pocos minutos del comienzo de la corrida de toros, la plaza se viera rodeada por una protesta así. Algunos les increpaban, otros se lo tomaban más a broma y los menos llegaban a insultar a los manifestantes. Muchos visitantes, entre ellos extranjeros, pero nadie en el lado del coso taurino, de acuerdo con la protesta y convencidos todos de que la fiesta no puede desaparecer. El primer problema que tienen los que se están manifestando es que desconocen lo que es el mundo este. No, señor, la fiesta es española y es nuestra, y tiene que ir adelante, a tope. Hay libertad de expresión, a unos les gusta, al otro no, si no les gusta que no vengan. Los manifestantes reclaman que se supriman las subvenciones a todo lo relacionado con la fiesta del toro porque se niegan, dicen, a que sus impuestos vayan a parar a una actividad que califican de humillante para el animal.